Bueno, pues me invitaron acá porque me imagino que saben, soy conservadora y pues si alguien está enterado, los conservadores estamos involucrados como en muchos aspectos y creo que por eso somos como buen blanco para este tipo de eventos. Estamos a mitad de las humanidades y la ciencia, o más bien tratamos de recuperar los dos, uno en favor del otro. Y pues el tema de esta sesión es innovación, y lo que les voy a platicar tal vez les va a sonar un poco a innovación en reversa, porque justamente es una especie de innovación en reversa, pero todo esto... Bueno, primero quiero saber, aquí saben más o menos a qué nos referimos cuando hablamos de patrimonio cultural, ¿verdad? Si no, yo les creo a todo lo que digan que sí. Pero bueno, hablemos de patrimonio cultural y los conservadores estamos encargados de lograr que ese patrimonio cultural se conserve y pueda ser transmitido para generaciones venideras y todos lo disfruten, aprendan de él y vivan de él. Y generalmente trabajamos con objetos, somos los restauradores que intervenimos directamente, si se rompe, si están perdidos, lo que sea, y logramos que duren más tiempo. Pero pues los conservadores y restauradores tenemos un pequeño problema, y es que generalmente no tenemos mucho cuidado. Bueno, tenemos cuidado, pero tendemos a utilizar materiales que son o muy novedosos, generalmente muy extranjeros, muy costosos y sobre todo muy tóxicos. Entonces todo esto va por ahí. Bueno, no me presenté bien, yo de formación soy laboratorista, luego me hice restauradora, luego estudié materiales y varias otras cosas, y al final parece que me dedico a la botánica, pero algún día haré un doctorado en botánica o algo más para tener más sobre esto. Pero bueno, les voy a platicar primero que nada. Esa bonita lámina es sobre, este es un bulbo de orquídea, el que está arriba. El acercamiento moderno se ve ahí. Los bulbos de orquídea se utilizaron hace mucho tiempo para hacer mosaicos de pluma y diferentes mosaicos de pluma. También se utilizaba, aquí hay otro, lo utilizaban para hacer tortitas de, por ejemplo, se ven las calaveras de azúcar, también se utilizaba para aglutinar el aparato las calaveras de azúcar y figurillas de azúcar, cristos de caña de maíz. Incluso se utilizaba otro tipo de especies para curar diferentes males, ¿no? Y lo utilizaban, por ejemplo, para cuando los animales, o sobre todo se lastimaban y algo así, lo podían utilizar. También se utilizaba en los montes como para tomar agua de ahí, muchísimas cosas. Pero como estamos hablando de patrimonio cultural, vamos a hablar de mosaicos. Este mosaico en algún momento llegó a la escuela de restauración y se dieron cuenta que estaba pegado con mucílago de orquídea, no solo este, varios más. Una restauradora llamada Carolina Tirado, que justo ha sido mi asesora en todas las veces que he hecho y ha estado conmigo por todos lados, otra entusiasta de la naturaleza aplicada a la restauración, se dio cuenta que era una orquídea y no sabía cuál. En este otro Cristo, otra restauradora, Lorena Román, también se dio cuenta que era una orquídea, pero no sabían exactamente cuál. Esto, todo el tiempo les voy a hablar como de cuestiones naturales, y todos los materiales naturales, ustedes seguramente llevan química y saben más que yo de esto, pero si saben, la química orgánica es mucho más compleja, y como saben, los materiales naturales son muchísimo más difíciles de caracterizar y de identificar. Cuando escuchen, ahora que está de moda que todo sea natural, porque parece que vengo a darles un anuncio de cómo lo natural nos va a salvar, sí, pero no tanto. Entonces, no piensen que porque algo es natural hay menos química involucrada, ¿ok? Cuando les digan eso de la típica leyenda de revisa tu shampoo porque si tiene muchos ingredientes que no conoces, entonces no te lo pongas. O no comas, no sé, galletas emperador porque tienen muchísimos materiales que no conoces. Pues eso no es cierto, porque si pusiéramos una etiqueta de lo que tiene una piña, la lista de materiales y de químicos sería muchísimo más grande. Entonces, no va tanto por ahí, nada más que sepan que es otra forma de entender la química, ¿ok? Pero es compleja. Tan compleja que aquí hay otro caso, ustedes la conocerán, el monstruo de la tierra. Ya vieron que se ve como adhesivo, ¿no? Está para pegar las plumas, penachos y demás, y para curar casi que torceduras, y era un milagro de la época. Pero también se utilizó para aglutinar pigmentos. Como pueden ver, ahí el monstruo de la tierra tiene varios colores, que seguro por la calidad de mis imágenes no se notan, pero hay muchos colores, créanme. Y bueno, Leonardo López Luján, cuando trata de hacer la identificación, lo manda al Getty para que le identifiquen qué aglutinante hay ahí, y se cree, puede ser, tal vez, que sea un mucílago de orquídea, ¿ok? Este es otro caso, los famosísimos murales de Bonampak, y ahí también, en algunos detalles, hay aglutinantes, distintos aglutinantes.
Y por ejemplo, puede ser, ahí si ven, encuentran de repente, hay altos contenidos de azúcares, y los contenidos de azúcares son típicos de mucílagos y de las babas de las orquídeas. Entonces se dice, puede ser, tal vez sean orquídeas. Y luego aquí hay otro ejemplo. En instrumentos musicales también se utilizó para pegarlos, sobre todo en laúdes y más en Oaxaca y en Guerrero. Esta es todavía una práctica contemporánea. El uso de las orquídeas para aglutinantes, pigmentos y eso fue un poco del pasado, pero todavía se utiliza para hacer instrumentos e incluso para piñatas, para pegar piñatas y animales de este tipo. Se usó hace mucho con alebrijes, pero ya está completamente perdida la práctica. ¿Por qué es importante eso? Bueno, porque a las restauradoras les gusta innovar, algunas. Y entonces en algún momento dijeron, pues si pega plumas, pegas textiles, ¿no? Y pegas cestería. Entonces hicieron algunas pruebas para determinar seda y otras pruebas para ver qué tal funcionaba en cestería. El ejemplo de esa orquídea es la Laelia especiosa y tiene que ser forzosamente orquídeas que tienen bulbos, como las cebollas de las orquídeas. Las orquídeas que ven en el súper, por ejemplo, las típicas, estas muy bonitas, esas no tienen pseudobulbos y son 100% hechas por el hombre. Hace poco vi una película malérrima que se llamaba, no me acuerdo, pero era muy mala. El punto es que vi orquídeas en la orilla del mar y todas las orquídeas eran las que ven en el ¿cómo se llama este lugar? El Home Depot y esas. Bueno, esas orquídeas son 100% hechas por el hombre y no pueden crecer junto al río. Entonces, cuando vean una película así, pueden describir lo mal buscada que está ahí, todo mal. Pero bueno, esas orquídeas no hay ningún problema, no hacen mucílago, pero esta sí, como la que está ahí, la Laelia especiosa. Ella tiene una baba que también empezaron a utilizar como las restauradoras y que creen que funciona muy bien. Consolidante quiere decir que consolida el material alrededor, ¿no? Y sirve como para devolverlo a la superficie. Y en el caso de la cesta, pues para pegar algunas de las fibras que se estaban cayendo. También sirve para fijar escamas o maravilla, ¿no? Que nada más hay una escama y se pegan, increíble. Y como adhesión para instrumentos musicales, este es otro tipo de orquídea que se llama Pseudopodium macrobulbon y tiene un poder adhesivo mayor. Entonces todos estábamos emocionadísimos porque qué tal que las orquídeas sean la opción y además no son tóxicas, son mexicanas, qué bárbaro, qué padre. Pero hay un pequeño problema, no puedes empezar a utilizar materiales nuevos, aunque sean naturales y suene bien, si no los conoces. O sea, en su cara no se van a poder, por mucho que les digan que bueno que es comer verduras, coman champiñones, pero no coman amanita muscaris, ¿no? O sea, siempre hay que saber qué de la naturaleza es tu amiga y qué no tanto. Entonces había que estudiarlos y nada más se quedó en probemos, pero hay que estudiarlos. Y aquí hay otra cosa maravillosa, vamos a pasarnos a hablar de adhesivos y jabones. Eso es un agave. Específicamente es una agave lechuguilla, pero no estaba el nombre científico en aquella época. Sagún se da cuenta que lo utiliza mucho para lavar y lo utilizan sobre todo para lavar la ropa y para lavarse el pelo. ¿Por qué nos interesa? Pues porque puede ser otra alternativa para utilizar en conservación. Aquí hay un ejemplo en Oaxaca de las mujeres preparando las agaváceas del agave lechuguilla. La mayoría de los agaves mexicanos en las raíces tienen saponinas. Las saponinas son lo que hace que se haga una especie de jabón. Sí, saponinas les debe sonar un poco, ¿no? Saponina, jabonoso, hace jabón. Entonces, con esas limpiaban incluso Santo Domingo, como se puede ver en la imagen de abajo. Y la imagen que está a la izquierda es una mujer de Indonesia que está, Amika, así se llama. Ella está haciendo con otro tipo de plantas. Me voy a quedar en esta parte porque hasta ahí todo suena muy bien. Jabones, pegamentos, todo natural, dado por el medio ambiente. Donde para es donde no lo puedes utilizar hasta que no estés seguro que no vas a dañar a la planta, a la obra y que no te vas a dañar a ti. A ti posiblemente sea lógico, pero tienes que comprobarlo bien. Tienes que saber que aparte de que ese material fue utilizado antes, tú puedes utilizarlo ahora y además puede ser una alternativa más segura y mejor a la que estamos utilizando actualmente. Bueno, y ahora voy a hablar de un término. Como saben, los conservadores nos dedicamos al patrimonio cultural, pero a partir de, bueno, desde hace unos cuantos años me di cuenta que había un patrimonio que me interesaba más y que no estaba despegado del cultural, y es el patrimonio biocultural. El patrimonio biocultural tiene que referir a aplicaciones de tecnologías tradicionales. Tecnologías tradicionales quiere decir que es el saber de pueblos que nos antecedieron y que se transmite a través de familias, a comunicación boca a boca, pero que sigue llegando, ¿ok? Y es muy importante porque esa comunicación ya tiene como
ya tiene una prueba y error que se va pasando a través del tiempo. Y si está involucrado algo como una planta, entonces esa planta, hay una comunidad que la usa, ¿no? Bueno, y aquí está haciendo pruebas para limpiar con las agabaces. Bueno, aquí va. Si ese tipo de materiales se generan en un espacio, involucra algo natural y una cultura los usa, entonces podríamos hablar de, no sé, Michoacán, ese es el espacio, la cultura, la gente que lo está utilizando, o sea, cultura es cualquier grupo que está viviendo en ese momento y utilizándolo, y algo de naturaleza, ellos utilizan a la L especiosa para hacer cristos de caña. En ese momento, esa planta cumple con estas tres condiciones, y esa planta es patrimonio biocultural. Ya no solo es una planta, ya es una planta, ya es patrimonio biocultural, y como patrimonio que es, merece ser conservado y estudiado. Entonces, al investigar este tipo de materiales que hasta antes no eran considerados, piensen en algo que les suene a patrimonio biocultural. ¿Qué se les ocurra cuando piensen en patrimonio biocultural? ¿Qué planta, piensen en México porque pues somos mexicanos, tiene un uso como... ¿De qué? Sí, bien, pero esa sí, podría ser, pero una más sí, y sobre todo la sábila cuando le piensas que le ponen los moñitos rojos para que no te dé el mal de ojo ni la maldición, patrimonio biocultural. ¿Cuál? ¿Qué dijiste? El cempasúchil, por supuesto. Otro, el agave. ¿Qué agave? El que quieras. El agave azul, podemos saber que es el más. El agave azul no solamente hace tequila y se queda como un alimento, sino que ya tiene toda una situación de un grupo que lo utiliza, que le da un significado. Está la diosa Mayagüel del agave. O sea, tiene una connotación distinta, patrimonio biocultural. Bueno, ¿a quién le importaría una orquídea? Pues es bonita, ¿no? O los agaves lechuguillas, pues están padres, y si le echas muchas ganas puedes sacar alcohol de ahí. Pero cuando lo utilizas como un material por un grupo cultural, que en este caso serían investigadores, restauradores, le das una connotación distinta, y entonces si lo produces, lo proteges, lo das a conocer y se empieza a hacer más y más y más. Y ahorita me pongo bien hippie porque hay cosas más maravillosas aparte de que sea patrimonio. Bueno, lo importante de valorar el patrimonio biocultural, si estudias orquídeas y agaváceas, aseguras que no se pierda la posibilidad de usarlo para restauración. Y si se utiliza en restauración, entonces tienes que estudiarlo de una forma científica y de una forma seria. No es nada más como, pues échale aguacate al cuadro o limpia con jitomate, porque tiene que estar estudiado, comprendido y vigorizado. Y esto es importante, porque cierra un potencial grandísimo para tener modelos alternativos de recursos naturales, recursos que no se pueden perder, pero que si no los usas, esto es una cosa seria y lo sabemos. Si algo no tiene un uso y una aplicación, va a quedar en el olvido y se va a olvidar, se va a perder. Bueno, entonces, viendo códices, hablando con gente y haciendo una investigación de muchos años, se saca la preparación. Esta es la preparación del Cirtopodio macrobulbo, una orquídea que se supone que tiene un poder adhesivo brutal. ¿Sí lo tiene? Entonces, bueno, estas son plantas que ya están en cultivo para no ponerlas en riesgo, y es de las que están en la escuela, ¿no? Entonces se corta, se prepara, se cuida mucho para no dañar la planta, se machaca, se puede utilizar directo o en cuadritos, ¿no? Ahí ven qué bonito, se saca el mucílago. Después se hicieron probetas porque, aunque sí hicimos pruebas directamente sobre el patrimonio, antes había que hacer pruebas sobre el material que no pudiera dañarse y que pudiéramos estudiar más fácilmente. Entonces, en el laboratorio de tecnologías tradicionales, si algún día quieren ir a visitarlo, está en la escuela de restauración, y hacemos puros experimentos, pruebas y demás, siempre con materiales naturales. Yo con plantas y mi compañera Marlene con cal, arcilla y arena también para tener una construcción natural y sostenible, ¿no? Bueno, aquí están probetas con madera, vean esos pequeños polines, son muy pequeñitos, y otras pequeñas laminitas, todas se pegaron con Cirtopodium. Ay, qué bonito. Y son pequeñas, aproximadamente de casi 2 centímetros. Y luego se hicieron otras con seda. ¿Por qué? Porque hay unas orquídeas que funcionan para la madera y otras para la seda. Pues ahí están. Después todo esto, y bueno, aquí está, creo que Armando Arciniega va a dar una plática también, pero bueno, él nos ayudó para hacer envejecimiento acelerado. ¿Por qué nosotros tenemos que pensar en envejecimiento acelerado? Piensen que no somos como químicos normales, sino que somos químicos que siempre tienen que estar pensando en deterioro y en que las cosas se van a acabar. Entonces nuestras pruebas no se acaban sobre el material nuevo, sino que siempre deben ser pensadas a futuro qué va a pasar, ¿ok? Porque acuérdense que esto se va a utilizar sobre material que está envejecido naturalmente por el paso del tiempo. Esto es nada más para que vean los rangos.
Y bueno, se hizo colorimetría también. Y al final, ahorita les digo los resultados, se hicieron pruebas de tracción aquí en la UNAM. Y esta es una micromáquina, esta es una maravilla. Él debería darles una plática pronto. Las máquinas de tracción generalmente consideran cosas muy grandes como pedazos de cemento para construcciones y se utilizan para despegar cosas. Lo utilizan, por ejemplo, en empresas como Resistol, se imaginan, ¿no? Lo que necesitan. Entonces, esta máquina se adaptó para hacer cosas pequeñitas, cosas muy delicadas. Los restauradores no pueden tomar una muestra del tamaño de un ladrillo, evidentemente, tienen que ser muy pequeñas. Entonces, esas muestras chiquititas se pusieron en la máquina. Sí se midió una resistencia con las diferentes orquídeas utilizadas para telas, pero en el caso de la madera, él tiene una carga de 2 kilos, 1.80 y tantos, pero casi 2 kilos. Y cuando metimos las pruebas de Cirtopodium, se quemó el motor. O sea, quiere decir que esas cosititas aguantan más de 2 kilos. Y luego se envejecieron con un envejecimiento aproximado de 10 años, se pusieron otra vez en la máquina y volví a quemar el motor. Entonces, antes de que me sacaran del laboratorio, se comprobó que funciona. Después se hicieron pruebas de espectroscopía de transmisión de infrarrojo transformada de Fourier en física. Esto fue parte de mi tesis de doctorado, por allá y más allá. O sea, el chiste es decir, esto funciona y funciona bien porque aquí están las gráficas, ¿no es cierto? Porque ya hicimos pruebas. Entonces, bueno, se encontraron pequeñas diferencias. Esta es la misma especie, el Cirtopodium que les contaba, porque lo que les hablaba de los materiales naturales. Si yo hago pruebas, por ejemplo, con un material hecho por el hombre sintético, la idea es que por eso están normadas y por eso son iguales. Entonces, el silicón que se hace aquí y se hace en la empresa fulanita y se hace acá y se hace allá y se hace allá, casi siempre llega a las mismas normas y va a funcionar igual. Pero los materiales naturales, o sea, si yo tengo la misma planta, la misma especie, pero una se le ocurrió nacer en Guerrero y a otra en Morelos, ya hay diferencias. Una nació sobre unas calizas y la otra sobre unos pedernales, ya hay diferencias. Si yo corto un bulbo en primavera y corto otro en otoño, bueno, aquí no hay primavera, otoño, en secas o en lluvias, hay diferencias. Entonces, estos espectros son de la misma especie y solamente cambian porque son de Guerrero, Morelos o Oaxaca. Nada más para ahí. Y luego se hicieron, esta es la parte más emocionante, bueno, no, todo esto. Se hicieron pruebas de cromatografía. La cromatografía funciona mucho para materiales naturales, se usa mucho en química de alimentos, por ejemplo, y pues era lo que más teníamos que usar nosotros para saber exactamente cuál era el perfil de cada una. Ahorita ya se acerca mi anuncio ecológico. Bueno, al final logramos tener las huellas de los espectros de 3 orquídeas distintas y le agregamos a otras que tenían otros investigadores. Entonces tenemos ya los espectros de orquídeas. ¿Qué es importante? Que tenemos espectros de orquídeas de todas las orquídeas mencionadas como productoras de pegamento prehispánico. Todas las orquídeas que se utilizaron para tecnologías tradicionales prehispánicas ya las tenemos y tenemos los espectros. Y ahora iba el anuncio. ¿Por qué es tan importante esto? Porque en algún punto, cuando se querían utilizar, no teníamos acceso a las orquídeas. Al final se tienen todas las orquídeas, pero cuando, por ejemplo, cuando Luján quería ver si hicieran los espectros o no, ¿cómo vas a saber si la orquídea, si no tienes acceso al material vivo? O cuando querían ver las de Bonampak, pues hay algunas orquídeas en esa zona, pero no están todas las que había en ese momento. Y entonces ahí fue donde entró la importancia del patrimonio biocultural. Sí se valora el mosaico, sí se valora la piedra, sí se valora la calaverita de azúcar, pero de repente queda en el olvido que todo eso se hizo con un material natural. Y todas esas orquídeas, solo una se puede conseguir ahora. De todas esas, solo una no está en peligro de extinción. Una de las que teníamos ya está extinta, o sea, ya está marcada en la mano como extinta, la tenemos, y todas las demás están marcadas como en peligro de extinción. Entonces, se pidió un permiso de colecta, y para lograr hacer esto, se consiguieron cada una de las orquídeas de manera responsable y se empezaron a cultivar en un invernadero. Paralelamente a esto, en el sureste de Asia, tienen como, nosotros cada vez lo perdemos más y tiene que ver con que estamos abajo de Estados Unidos y con que tenemos una idea muy extraña de que si es caro y si tiene ingredientes que no conozco y si me lo vende alguien con barba y una bata, entonces me conviene. Y se dejaron de utilizar todos esos materiales. Antes se usaba esto y ahorita les voy a hablar de algo que se usaba más. Y los jabones, por ejemplo, hasta hace poco los podías conseguir en la mercería, hasta en la comercial. Pero cada vez se dejan de usar más porque suena más interesante utilizar algo que es más fácil de hacer y que además tiene resultados como más inmediatos, ¿no? Entonces
en el sureste asiático esto todavía no pasa y todavía hay un arraigo muy grande hacia las plantas y hacia todo eso. Entonces empecé a juntarme con gente del sureste y restauradores del sureste que uno tienen formas de proceder muy distintas a las que tenemos aquí y otra tienen un cuidado brutal por sus plantas. Entonces hicimos como un taller en el que juntamos todas las plantas, ahora ya no hablo de adhesivos, hablo de jabones. Y entonces juntamos varias plantas que producen jabones, o vamos a llamarlas saponinas porque somos elegantes. Entonces hicimos una preparación de muchísimos tipos de jabones y nos llevamos los agaves, porque los saponinas que se usan en México son los agaves, y hicimos comparación. Entonces tenía una persona de cada país del sureste y el invitado externo que es mexicano, ¿no? Entonces hicimos las pruebas y ahí fue sobre textiles. Entonces limpiamos textiles de algodón y de seda, siguiendo un protocolo parecido al que se hace con los adhesivos, y todo se hizo por medio de observación. Entonces, primero se limpiaba y se hacían observaciones de qué tanto limpia, qué no limpia. Si ven al lado, hay una forma muy restauradoril de hacer las cosas, que es con el hisopo. Cuánta mugre se lleva, y vas registrando cuánta mugre retira tu hisopo. Suena todo esto muy tradicional, pero estamos hablando de tecnologías tradicionales, entonces es válido, ¿ok? Después todas estas muestras se regresaron a México. Vean, en la muestra tiene como 2 manchas de mugre polar, 2 nodular, o sea, 2 manchas que se quita con agua y 2 manchas que se necesita usar solventes, y solventes sumamente tóxicos. Entonces todo se limpió con saponinas y se hizo una comparación con otros detergentes de uso industrial o sintéticos. Entonces la idea era ver cómo limpian las saponinas naturales contra puros detergentes 100% de factura, ¿cómo se llama? Industrial. Y después estas pruebas las llevamos a que le hicieran colorimetría, y que con la colorimetría se puede ver qué tanto limpian y no. Y bueno, ahorita les enseño y aquí están los resultados. Los resultados son muy impresionantes. Obviamente las barras verdes son las plantas, las azules son las industriales. En el caso de la mugre polar no hay mucha diferencia, porque lo que limpia las manchas de tierra y de mugre y eso es básicamente el agua. Entonces, cuando limpian algo que está manchado con algo que se lleva el agua, lo que está limpiando no es tanto el detergente, sino el agua, ¿ok? Pero en el caso de la grasa, que es donde se ve la diferencia, los 4 son los detergentes más utilizados por restauradores, que son de tipo industrial. Todos son tóxicos, uno más o menos no tanto, y las 4 otras barras de verde son diferentes plantas y todas limpian más que las otras. Bueno, entonces regresemos a esta imagen. Después de eso se empezaron a hacer talleres para que las restauradoras limpiaran con plantas. ¿Por qué es tan importante eso? Y vamos a hacer aquí ahora sí el anuncio hippie del asunto. Hay una cita que me gusta mucho y que habla como justo que los conservadores y los restauradores se tienen que esforzar por utilizar materiales que no dañen al bien cultural, claro, es para lo que trabajamos, pero tampoco al medio ambiente y a las personas. Y yo sé que está de moda hablar del medio ambiente, la ecología y todo eso, pero más que una moda, ahorita sí es una necesidad. Y empezamos a creer que, o sea, la idea de limpiar a lo bestia o trabajar como porque queremos conservar el patrimonio cultural, pues sí, pero hay que conservarlo pensando en el patrimonio biocultural y sobre todo pensando en lo tóxicos que son los materiales que utilizamos. Entonces, ya comprobamos que funcionan. Tanto los adhesivos de orquídeas como los jabones naturales funcionan. Por algo son tecnologías tradicionales. La gente antes también lo sabía, solo no tenía cómo graficarlo y cómo decirlo de manera mamona, ¿no? Pero ahora, con toda nuestra mamonería, podemos decir, sí funcionan, sí no son tóxicos, ninguno es tóxico, incluso las saponinas tienen una capacidad increíble de volver más polar la tierra y se utilizan para el riego y le devuelven lo fértil a la tierra. O sea que además, limpiando con esto, no solo no contaminas, sino que haces como un extra al medio ambiente. Y para eso, esto solo se los enseño porque yo siempre tomo fotos horribles y quiero que vean que esto sí me quedaron bien. Pero bueno, fuimos a Durango por saponinas, a Guanajuato por orquídeas y saponinas y a varios lugares, a Hidalgo, a Michoacán, a Morelos, a Nayarit, justo en la frontera entre Nayarit y Jalisco, un lugar muy seguro, muy hermoso, a Veracruz y a Oaxaca, pero no está esa foto porque es de las peores que tomé, entonces les evité la vergüenza. Pero cada uno de esos lugares se hizo colecta de saponinas y se hizo un trabajo para hacer entrevistas si la gente las seguía utilizando o no, y orquídeas. Solo en Michoacán
lugar se siguen utilizando orquídeas, pero fue más bien un trabajo como de... Los antropólogos a veces les gusta convencer a la gente de que todavía están usando las cosas que usaban en el pasado, entonces dicen que sí porque tiene como un valor agregado, pero realmente siguen usando resistor porque es más barato y más cómodo. Y en el caso de las saponinas, ya nadie utiliza saponinas, todos utilizan maestro limpio, ajax y cloro y lo que sea que esté más baratón. Pero bueno, se colectaron, ahí están las especies de orquídeas y les enseño las orquídeas porque pues es bonito ver flores, ¿no? Flor de topo de macrobulbon, de campanulata, esa está caput, bye, ya no existe, ya se murió y nosotros todavía tenemos un ejemplar. Prosequia citrina, arriba los nombres tradicionales y locales por si les interesan. Encicla melisoma, la autumnalis y Govenia lilacea. Cada una fue preparada con un tronquito, la lata, se ponía el bulbo y para las otras se preparaba con coco, tezontle y carbón en una mezcla especial. Entonces cada una se preparó, cada orquídea está preparada, puesta, colgada, besada y tratada con un sumo cuidado y afortunadamente esta investigación y este trabajo se empezó como en el 2011, oficialmente en el 2014 ya con presupuesto y bueno, es un trabajo en el que están involucrados biólogos, químicos y yo, mucha gente, conservadores, restauradores, pero principalmente los jardineros, que son los que más me han ayudado a que esto esté bien. Y bueno, estas nada más las plantas que se utilizan para producir jabón, obviamente están cada una de ellas. Afortunadamente todas son como agaváceas que son fáciles de encontrar, sobre todo el agave lechuguilla y el agave ixtli. El agave ixtli, como les sonará, es el que hace el ixtle, el famoso ixtle, y el agave lechuguilla también hace alcohol, entonces a veces para hacer algunos tipos de pulques se utiliza y los desperdicios los siguen vendiendo para lavar. No sé si han ido a la comercial y han encontrado una cosa que le ponen shishi, que se conoce como shishi. Bueno, después de esto tienen que ir a la comercial mexicana, a la más viejita que encuentren, la que se ve ya a punto de caer y que ya la van a convertir en otra cosa, vayan. Y en la zona de jabones hasta abajo, porque las cosas más baratas siempre están hasta abajo. Cuando vayan al súper, hasta abajo está lo barato, hasta arriba está lo caro y en medio está lo que tienen que vender ya. Pero bueno, eso es mercado de crear. Entonces se van hasta abajo y hay una bolsita que van a ver como llena de pelos. Esos pelos son agave lechuguilla. Le llaman shishi erróneamente porque el shishi sería para el agave ixtli, se refiere a los jaboncitos, a los cepillitos esos que han visto, como de agave, eso es shishi. Pero los jabones son las fibras. Entonces vayan, cómprenla, lávense el pelo, la ropa, los dientes no, pero sí los zapatos, lo que puedan, y dense cuenta de la maravilla que estamos perdiendo. Al menos en restauración lo estamos recuperando. Entonces con todas estas plantas se hizo un pequeño invernadero. Ahí está Don Ángel y Don Julio, que son, gracias a ellos está todo vivo porque yo tengo un pulgar negro y mato todo lo que toco, pero ellos, o sea, dos de las orquídeas que estaban a punto de ya morir, ellos las recuperaron y la Blette campanulata ya tuvo hijos y se supone que está extinta. Entonces estamos muy felices. Y en esos cajones van los agaves, crecieron los agaves. Esos agaves ya crecieron más y dieron hijos. Les iba a traer un hijo para rifarlo, pero Julio no lo permitió porque están muy pequeñitos y dijo que no. Y como yo lo obedezco, no les traje nada. Pero tenemos agaves, nopales y poco a poco estamos introduciendo más plantas. En este caso no es como un invernadero en el que tenemos, bueno, obviamente han ido a la UNAM, es impresionante y hay de muchos tipos, pero este solamente tiene plantas que se utilizan para producir algún patrimonio cultural y que se utilizan para restaurarlo. Entonces cualquier cosa que se utilizó como para hacer pigmento, colorantes, o que se utilizó como fibras textiles, o que se utilizó para pegar mosaico de plumas, o en este caso, pues los jabones que realmente no se utilizaron para nada en el pasado, no lo sé, pero se pueden utilizar. Y bueno, siguiendo esta idea, en el doctorado también se armó una especie de invernadero hermano, pero con más presupuesto, ¿verdad? En el Instituto de Física, también lo pueden ir a ver, y este sí tiene más dinero, es más bonito. Pero bueno, todavía no hay tantas plantas aquí, pero poco a poco se está avanzando. Lo que sí tienen ahí es ochipali para hacer pigmentos amarillos. Y bueno, lo importante de todo esto es que si logramos conservar estas orquídeas o estas saponinas o estas plantas como acervo biocultural y así dándole una connotación extra y una idea de protegerlo, patrimonio biocultural en el patrimonio ya lleva la protección, ¿ok? Entonces,
En conjunto con la UNAM y el INA, estamos protegiendo el patrimonio, el conocimiento de los pueblos mesoamericanos acerca del patrimonio biocultural y su reproducción. Y además de eso estamos promoviendo la recuperación ecológica de estas especies. Estamos logrando la producción de adhesivos y jabones de manera sustentable. Y esto es muy importante para nosotros porque es básicamente gratis, es no tóxico y aparte te hace recuperar el amor por tus raíces. Y además está muy bonito trabajar con plantas. Bueno, los materiales se utilizan a los siguientes usos. Es material de referencia para investigadores interesados en el tema, y esto es muy importante. ¿Vieron todos los espectros? Todo esto que salió de como, ¿de qué tiene el monstruo de la Tierra? ¿O de qué está hecho este mosaico? Pues no se podía saber porque las plantas estaban muertas o regadas por toda la República. Ahora tenemos las plantas, y si un investigador necesita hacer espectros o necesita hacer cromatogramas, puede ir por la planta y hacer los estudios que necesite. Y además, si alguien está interesado en el tema, puede utilizarlos como adhesivos. Tenemos clases de cómo producir el adhesivo, tenemos clases de cómo producir los jabones. Vamos a dar un taller para limpiar textiles en enero. Si quieren entrar, el costo es muy barato y para estudiantes hay descuento. Y es justo para saber cómo se utiliza. No estamos aprendiendo nada nuevo, es lo que les decía, no estamos innovando, estamos innovando al pasado. Estamos regresando porque a veces cuando volteas a ver te das cuenta que igual y por allá le estabas cagando. Perdón. Y otra cosa muy importante es que todo esto tenemos un respaldo, ya tenemos un vigor diferente a que si solamente lo hiciéramos porque, pues, no sé, es bueno echarte manteca en la cara porque, pues sí, pero fíjate que necesitas hacer un estudio más profundo y siempre necesitamos como el respaldo de la ciencia, ¿ok? Entonces aquí se unen perfectamente humanidades y ciencia a favor de las plantas. Y bueno, aquí tenemos pues guardar como la herencia de todo este saber mesoamericano y el material de restauración, y ahí sí lo puedo decir, 100% ecológico y 100% no tóxico. Este es nada más un ejemplo. Aquí está un estudiante del Instituto de Física de la ENSIC y utilizó justo el mucílago para hacer unas pruebas con unas lacas amarillas que está haciendo. En una exposición de hace poco de nuestra sangre y nuestro color, incluso prestamos todo un ejemplar de orquídea que acababa de florecer para que lo tuvieran en la exposición, y pues con los cuidados necesarios no le pasó nada y ya regresó a su invernadero. Logramos identificar los mucílagos de ese instrumento musical que hace años que no sabían qué era. Y en el caso de los jabones seguimos dando como talleres. Ahí están los estudiantes de restauración, aquí está un estudiante de un antropólogo, y ahí hay unos niños a los que les enseñamos como justo que hay otras alternativas, los jabones y demás. La verdad es que al final lo que más les gustó fue agarrar caracoles, pero se está intentando. Y después tenemos, pues nada, que se los agradezco mucho y la atención mostrada, y que sepan que pues bueno, en restauración también hay otras formas de tratar de intervenir sobre el patrimonio y sobre todo pues, sobre la tierra. Ya, es todo. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención, y ahora es la sesión de preguntas. ¿Alguien quiere plantear alguna duda, comentario? No entendí bien dónde está el laboratorio, si en el Instituto de Ingeniería o de Medicina, o nos hablaste de mucha interdisciplina, y los talleres, y para solicitar alguna visita guiada, y eso se puede igual, ¿dónde podemos contactarnos? Sí, ahorita hay 3 invernaderos de este tipo. El primero fue en la Escuela de Restauración. ¿Saben dónde está la Escuela de Restauración? Están en la carpa de los restauradores. No, la Escuela de Restauración está enfrente de Churubusco. ¿El exconvento de Churubusco? Está el exconvento de Churubusco y enfrente hay un ladrillo que es como una mini Ibero. Esa es la Escuela de Restauración. De todas maneras, métanse a la página de la Escuela de Restauración. Ahí está el primero. El segundo está en Tailandia. Y el tercero en el Instituto de Física. El del Instituto de Física es para investigación nada más. Y el de la escuela, ahí sí pueden ir a visitas guiadas, y ahí damos cursos de cómo hacer los jabones, cómo utilizar el pegamento y todo. En general se les da a los estudiantes, o sea, sí o sí tienen un curso, es la materia obligatoria durante un semestre, y luego tienen unos colocantes, entonces ellos siempre lo llevan. Pero al año se abren como 2 a 3 talleres, de limpieza o de adhesivos. Pueden ir cuando quieran. Y sí, decir, es que sí está muy mezclado y hay mucha gente involucrada, pero la nave nodriza está en la India. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algunos?
más anima. ¿Cómo se hace la solicitud, por ejemplo, para trabajar con alguna planta en peligro de extinción o que ya estaba considerada extinta y que luego lo restauras? Porque quizá algunos, por ejemplo, mi madre es de Oaxaca y luego allá hay algunas plantas, pero ¿cómo puedes...? Muy buena pregunta, y ese era un anuncio que, bueno, ahorita me mataría una de mis directores de tesis. Esto tenía que decirlo. No pueden ir por la vida cortando orquídeas para usarlas como adhesivos, aunque yo les diga que es una maravilla. Soy una irresponsable y me disculpo. Estas fueron colectadas porque tengo un permiso de la Semarnat firmado y así aprobado. Hay otro permiso para tenerlas ahí, por eso todavía no están en física. Hay un permiso firmado por el director de Lina y por el director de la escuela y por quien estaba al momento en la Semarnat, que dice podemos tener esas orquídeas porque no las compramos o las depredamos. Y con el permiso de la Semarnat, a cada uno de los sitios de colecta fui con un biólogo o una bióloga. Siempre. ¿Alguna pregunta más? ¿De tiempo? Bueno, pues les agradecemos mucho su atención.